1. En cuanto le supliqué a su majestad que permitiera a Ain entrar en la residencia del príncipe heredero, la noticia corrió como la pólvora por todo el palacio antes de que transcurriera siquiera medio día. Todos reaccionaron de forma diferente. La mayoría se burlaba, diciendo que la hija de la familia Xia ni siquiera había sido coronada oficialmente como princesa heredera y que ya estaba aprendiendo a tragarse su orgullo y a hacer concesiones. Solo mi padre, tras escuchar los 8 mensajes que había enviado a casa a través de mi ayudante de confianza, mantén a las tropas, espera la recompensa, guardó silencio un buen rato. Al final, reprimió la furia y la indignación de todos los generales bajo su mando. 3 días después, llegó el decreto imperial. La ceremonia de coronación de la princesa heredera transcurrió según lo previsto, mientras que Nin, bajo el título de Liang Di, consorte secundaria de rango inferior, fue llevada discretamente al Palacio Oriental a través de una puerta lateral en una pequeña y discreta silla de manos ese mismo día. La ceremonia de coronación fue magnífica y grandiosa. Vestía la elaborada y pesada túnica ceremonial de la princesa heredera. Paso a paso, bajo la atenta mirada de todos los funcionarios civiles y militares, subí los escalones de mármol blanco y recibí el sello dorado y el certificado de jade del emperador. Cao Qian estaba a mi lado. Su rostro era atractivo, su postura erguida y orgullosa, la imagen misma de un heredero perfecto al trono. Sin embargo, en su mirada hacia mí había un leve rastro de escrutinio y frialdad que la mayoría habría pasado por alto. Lo miré a los ojos y dejé que mis labios se curvaran en una sonrisa suave y perfectamente medida, gentil, digna, impecable. Probablemente se preguntaba por qué no lloraba, no protestaba e incluso ayudaba personalmente a traer a su amada a su lado. No lo entendía. Lo que yo deseaba nunca había sido su cariño lastimoso y condescendiente. Esa noche, como era de esperar, no vino a mis aposentos. El zapato de mi doncella me ayudó a quitarme los adornos del pelo. Su tono estaba teñido de resentimiento. Su Alteza, después de todo, había ido al pabellón Lanyu de la Damain. En el espejo de bronce mi reflejo era claro y sereno, sin la más mínima emoción. «Puedes irte», dije simplemente. Las velas parpadearon. Pronto fui el único que quedó en el vasto y silencioso salón. Me acerqué a la ventana y miré hacia el pabellón Lanyu. Las luces aún brillaban. Debió de ser una noche apasionada. Pero mi corazón no sentía amargura, solo una fría claridad, una mente ya calculadora. Cao Qian había actuado con demasiada precipitación y estupidez. Al intentar humillarme para elevar a Nin, sin saberlo, se había arrojado a sí mismo y a su amante a las llamas. Una concubina capaz de hacer perder el decoro al príncipe heredero en su noche de bodas y deshonrar a una poderosa familia con mando militar. Una mujer tan querida se convertiría en un blanco fácil en este palacio que devoraba gente viva. A la mañana siguiente me senté en el asiento principal como princesa heredera, recibiendo los saludos de todas las consortes y asistentes del Palacio Oriental. Nin llegó justo antes de lo previsto, vestida con un vestido rojo pálido. Había un tenue brillo post-pasión en sus ojos y un sutil rastro de suficiencia en su rostro. Hizo una reverencia, como era debido, con voz suave y dulce. Esta concubina, Nin, presenta sus respetos a Su Alteza la princesa heredera. No le dije que se levantara de inmediato. En cambio, levanté mi taza de té y limpié con cuidado la espuma de su superficie, mientras mi mirada se posaba tranquilamente en sus dedos ligeramente temblorosos. El salón quedó en un silencio sepulcral. Todas las demás concubinas contuvieron la respiración. Tras un momento por fin hablé con un tono cálido pero con una autoridad inconfundible: «Señora Liang Di, puede levantarse. Ya que has entrado al Palacio del Este, debe seguir las reglas y servir a Su Alteza con devoción. El deber de una consorte es asegurar el florecimiento del linaje real». La recompensé con un juego de adornos para el cabello de oro rojo, del mismo tipo que se les da a todas las demás consortes. Mantuvo su dignidad, pero apagó cualquier ilusión de que fuera especial. Al aceptar el regalo y darme las gracias, el orgullo en su rostro se desvaneció lentamente, reemplazado por un atisbo de cautela. La observé y sonreí fríamente para mis adentros. Xiao Qian podría brindarle afecto, pero lo que yo poseía era el estatus, las reglas y la autoridad de la princesa heredera, la legítima señora del Palacio del Este. Su amor fluía como el agua. Mi poder era de hierro. Unos días después, durante un banquete en palacio, la emperatriz me llamó deliberadamente a su lado.
Tomándome la mano, me dijo con dulzura y un dejo de compasión: mi querida hija, has sufrido. Qian solo está haciendo una tontería por el momento. Bajé la mirada respetuosamente. Su Majestad me elogia demasiado. Su Alteza es un hombre de profundos sentimientos y sinceridad. Tal sentimiento es una bendición para la nación. Lady Liang Di una vez salvó la vida de Su Majestad. Como su superior, es justo que la trate con amabilidad. Como princesa heredera, mi deber es poner a Su Alteza en primer lugar y priorizar la paz y la estabilidad del Palacio del Este. La emperatriz me miró con genuina aprobación y alivio en sus ojos. Lo que necesitaba era una princesa heredera tolerante, sensata y capaz de mantener el palacio en orden, no una esposa celosa que sembrara el caos. Para cuando regresé al Palacio del Este, la noche era profunda. Junsu me echó una capa sobre los hombros y susurró: mi señora, después de lo ocurrido hoy, ¿por qué no aprovechar la oportunidad para preguntarle también a la emperatriz? Levanté una mano para detenerla y me dirigí al escritorio. Sobre el escritorio yacía el sello dorado de la princesa heredera, brillando con un brillo suave pero gélido bajo la luz de las velas. Junsu, mira este sello, dije, pasando los dedos sobre el delicado grabado del fénix. Mi tono era tranquilo, casi distante. Representa el poder, el estatus y el honor de la familia Xia. En cuanto a dónde se encuentra el corazón del príncipe heredero, alcé la vista hacia la oscura noche que se extendía tras la ventana. Una leve sonrisa, casi invisible, curvó mis labios. ¿Qué tiene eso que ver conmigo? 2. El anochecer caía lentamente, las paredes rojas del Palacio del Este reflejaban los últimos rayos de sol. Habían pasado 3 meses desde que Yin entró en el Palacio del Este, y fiel a su palabra, o quizás a su orgullo, Xiao Qian no había pisado mis aposentos ni una sola vez. Durante el día aún mantenía el decoro que se esperaba del príncipe heredero, entrando al palacio conmigo para saludar a la emperatriz y asistiendo a las ceremonias de la corte a mi lado. Pero al regresar al Palacio del Este su mirada se dirigía inevitablemente al pabellón Longyu. Los rumores pronto se extendieron por el palacio como enredaderas. Decían que la princesa heredera tenía el título, pero no el corazón, que ni siquiera podía conservar un rincón de la túnica del príncipe heredero. Me daba igual. Cada día seguía manejando los asuntos del palacio con serena precisión. Cuando presentaba mis respetos diarios a la emperatriz en el Palacio Yin, no me quejaba ni una sola vez. Las cuentas, los gastos y las rutinas del Palacio del Este se mantenían impecables. Al principio, la emperatriz aún me ofrecía algunas palabras de consuelo. Pero con el paso del tiempo y mi falta de competitividad, su expresión empezó a mostrar indicios de insatisfacción. Podía tolerar el encaprichamiento pasajero de su hijo, pero no a una princesa heredera que no conseguía un heredero. Pensé que era casi el momento oportuno. Ese mediodía admiraba las flores de loto en el pabellón de la ribera, cuando Junsu se acercó en silencio y susurró: Su Alteza, todo está listo. El hermano de la señora Yin se encontró por casualidad con el tercer hijo del señor Yongchang en el mercado occidental hace unos días. Tomé un poco de comida para peces entre mis dedos y la esparcí perezosamente en el estanque. El koi saltaba y ondulaba el reflejo del cielo. El tercer hijo de la familia Yongchang era un conocido playboy en la capital, aficionado a las peleas de gallos y las carreras de caballos. En cuanto al hermano de Yin, desde que su hermana había ganado popularidad, se había vuelto insoportablemente arrogante, fácilmente provocado por los halagos. Unas pocas líneas como: seguro que el hermano de la amada del príncipe heredero sabe cómo manejarse en un hipódromo, bastarían para que se lanzara de lleno. Pregunté en voz baja: ¿todo está controlado en el hipódromo? A la perfección. Ese caballo ha sido manipulado, no llegará ni a la mitad de la vuelta antes de entrar en pánico. Y los sirvientes del tercer hijo de Yongchang son todos de nuestra gente. Asentí débilmente. En 2 días el desastre golpeó. La noticia llegó al Palacio del Este. El hermano de Yin había resultado gravemente herido en una carrera de caballos cuando su montura se descontroló repentinamente, derribándolo antes de estrellarse contra el carruaje ceremonial de la princesa Kangning, quien se encontraba cerca dando un paseo. La princesa se asustó y enfermó. Al oírlo, su majestad montó en cólera. El eco de las ballenas resonó en el pabellón Lanyu. Yin se arrodilló ante Xiao Qian, llorando como una flor de peral bajo la lluvia, rogándole que salvara a su hermano.
Naturalmente Xiao Qian quería ayudar. Pero esta vez, la ofensa involucraba a un anciano real, y la evidencia era innegable. Cuando intentó hablar ante su majestad, fue interrumpido por un rugido atronador. ¿Por el hermano de una concubina, violarías la ley y molestarías a tu propia tía real? Xiao Qian. ¿Así es como debe comportarse un príncipe heredero? Estaba confinado en el Palacio Oriental, con prohibición de salir sin citación imperial. Se avecinaba una tormenta. Continué mis visitas diarias al pequeño salón del Buda, rezando por la recuperación de la princesa y copiando escrituras como si el caos exterior no tuviera nada que ver conmigo. 3 días después, llegó un mensajero del Palacio Kunning. El rostro de la emperatriz, helado como el hielo, arrojó una petición formal al suelo. En ella se enumeraban los crímenes del hermano de Innin: confiscación de tierras de cultivo a nombre del Palacio Oriental, abuso de sirvientes, agresión a plebeyos. Acusaciones tan numerosas que las víctimas se unieron para presentar la denuncia directamente ante el censor imperial. Princesa heredera, dijo la emperatriz con cansancio, con la voz impregnada de una fría decepción. ¿Sabes cuál es tu crimen? Me arrodillé de inmediato. Mi voz temblaba con la justa medida de miedo, pero seguía siendo clara. Por favor, Su Majestad, desahogue su ira. Es culpa de esta nuera. No contuve a los parientes del Palacio del Este, permitiendo que el hermano de la dama Liang Di actuara imprudentemente y avergonzara a la familia real. Estoy dispuesto a aceptar el castigo. Confieso rápida y completamente, asumiendo la culpa por la falta de supervisión, sin mencionar jamás el nombre de Innin. La emperatriz me observó un largo instante antes de suspirar y agitar la mano. Levántate. No te puedo echar toda la culpa de este asunto. Claro que ella sabía dónde estaba la verdadera culpa. Fue precisamente mi mansedumbre y obediencia lo que puso de manifiesto el comportamiento desvergonzado de Innin y la indulgencia temeraria del príncipe heredero. 3. Para salvar a su hermano, Innin lloró y gritó día y noche, aferrándose al príncipe heredero sin soltarlo. Todo el palacio susurraba, señalaba, reía y chismeaba. Esa noche Xiao Qian fue convocado al estudio imperial. Se decía que el emperador estaba tan furioso que rompió una taza de té. Sus gritos se oían con claridad incluso desde el otro lado de la puerta. Si sigues priorizando tus sentimientos personales sobre la razón, no veo la necesidad de que sigas siendo príncipe heredero. Esa Innin debe ser destituida. Esas últimas 3 palabras, debe ser eliminado, impactaron a Xiao Qian como un rayo, destrozando la última y frágil esperanza que albergaba en su corazón. El emperador fue perfectamente claro: a menos que Xiao Qian consumara su matrimonio conmigo y produjera pronto un heredero legítimo, demostrando así la estabilidad del Palacio Oriental, no perdonaría al hermano de Innin. Xiao Qian regresó al Palacio Oriental con el corazón apesadumbrado. Intentó explicarle la situación a Innin para pedirle comprensión, quizás incluso convencerla de que dejara que su hermano asumiera las consecuencias. Pero antes de que pudiera terminar de hablar, Innin volvió a llorar, histérica, negándose a escuchar razones. Ella seguía rogando, no exigiendo que salvara a su hermano a cualquier precio. Al ver a la mujer con lágrimas en los ojos, consumida solo por el destino de su hermano, Xiao Qian sintió que algo se enfriaba en su interior. Apretó los dientes y preguntó en voz baja: ¿así que de verdad insistes en salvarlo, cueste lo que cueste? Sin dudarlo, Innin respondió, firme y afilado como una espada. Sí, tengo que salvarlo. La última luz en los ojos de Xiao Qian se apagó por completo. Respiró hondo con la voz hueca. Fini. Si esa es tu elección, haré lo que desees. Para cuando entró tambaleándose en mis aposentos, era casi medianoche. La tenue luz de la luna alargaba su alta figura hasta convertirla en una sombra solitaria y desaliñada. Yo leía bajo la luz de la lámpara, envuelto en una túnica. Al verlo, no me sorprendió. Simplemente me puse de pie e hice una reverencia cortés. Su Alteza. Me miró con los ojos inyectados en sangre y los labios entreabiertos, pero no pronunció palabra. Esperé en silencio, tranquilo como el agua. En mi interior, ya lo sabía todo: la condición del emperador, su disputa con Innin. Nada de eso me sorprendió. Tras una larga pausa, Xiao Qian pareció decidirse. Su voz sonó baja y ronca. Es tarde. Vamos a retirarnos.
Las velas rojas ardían intensamente, reflejando la confusión en sus ojos. Di un paso adelante y lo ayudé a quitarse la túnica. Mis dedos rozaron su garganta. Su cuerpo se tensó, pero no se apartó. Su Alteza, susurré mientras apagaba las velas. Mañana visitaré personalmente a la princesa Connin y le entregaré las escrituras que he copiado. Abogaré por el hermano de la dama Innin en su nombre. Gong-hun. Su voz se quebró. Esta vez te hice daño. Lo rodeé con mis brazos y le hablé suavemente al oído. No diga eso, Su Alteza. Somos marido y mujer. Compartir tus cargas es mi deber. Le hablé deliberadamente cerca del oído, mi aliento cálido contra su piel. La respiración de Xiao Qian se hizo más pesada. La luz de la luna se filtraba por la ventana, iluminando tenuemente el rubor que se extendía por sus orejas. Bajé la mirada, ocultando el destello burlón en mis ojos. Recordando lo que había visto en aquellos diagramas prohibidos guardados en los archivos del palacio, seguí su ejemplo, torpe pero deliberadamente. El deseo finalmente lo dominó. Con un gruñido bajo me abrazó y las cortinas carmesí se mecieron suavemente en la oscuridad. Cuando desperté a la mañana siguiente, el espacio a mi lado ya estaba vacío. Junsu me vistió en silencio antes de susurrar. Antes del amanecer, Su Alteza fue al pabellón Lanyu. Me delineé las cejas con cuidado ante el espejo de bronce y al escuchar sus palabras, sonreí levemente. En el reflejo el rostro de la mujer era delicado pero sereno, con una mirada tranquila y fría. Está bien, dije. Dile a nuestra gente que sin querer, le digan a Lady Liang Di que Su Alteza solo vino anoche porque ella se lo rogó, por el bien de su hermano. Junsu lo entendió de inmediato. Sí, Su Alteza. Si Lady Liang Di cree que ella personalmente causó su visita, su gratitud y su culpa serán profundas. Me puse un poco de colorete y mis labios se tornaron rojos como pétalos. Me pregunté si se daría cuenta de que había sido ella quien envió a Xiao Qian a mi cama con sus propias lágrimas. ¿Qué tan amargo sería ese sabor? Pero el aguijón de este cuchillo lento y sin filo era solo el principio. Lo que quería nunca fue una noche de favor, sino plantar en esa noche una espina entre ella y Xiao Qian que jamás podría arrancarse. 4. Dentro del pabellón de la luna. Cuando King Min supo que Xiao Qian había pasado la noche anterior en mi habitación, la taza de té que sostenía resbaló y se hizo añicos en el suelo. Me lo prometió. Murmuró incrédula, con los ojos llenos de conmoción y dolor. Cuando Xiao Qian llegó más tarde, cansado y pálido con la esperanza de explicarse, primero rompió a llorar. Pero en cuanto lo oyó decir, solo lo hice para salvar a tu hermano, fue como si le hubieran echado un balde de agua fría en la cabeza. Sus lágrimas se congelaron al instante. Se arrojó a sus brazos y lloró en voz baja. Su Alteza sufrió tanto por mí. Al verla contener los celos y fingir comprensión, un destello de culpa cruzó los ojos de Xiao Qian. La abrazó con más fuerza. Desde ese día, Xiao Qian empezó a visitar mi habitación cada pocos días. En cada ocasión, King Min se quedaba junto a la puerta del pabellón de la luna, observando su espalda que se alejaba. Solo cuando mi puerta se cerraba tras él, se mordía el labio y se marchaba. Pero mi vientre seguía plano, así que Xiao Qian tenía que venir con más frecuencia. Siempre que lo hacía, me ponía una delicada ropa interior bordada debajo de mi bata, me perfumaba con una fragancia suave y limpia y seguía todo lo que sugerían los libros de medicina y los diagramas para evitar el fuego, para que la concepción fuera más probable. Comparada con King Min, yo estaba mucho más desesperada por concebir. Solo al dar a luz al heredero legítimo podría asegurar mi posición. Al principio, Xiao Qian todavía se mostraba algo distante. Pero su corazón es de carne y hueso, tierno y conmovedor. Al ver que nunca me quejaba y que lo manejaba todo con gracia y cuidado, su tensión empezó a disminuir. A veces incluso cenaba conmigo, y de vez en cuando me preguntaba sobre mis historias de infancia en las tierras fronterizas. Cuando se acercaba la cacería real de otoño y se anunciaba la lista oficial de invitados, otra pieza de porcelana se hizo añicos en el pabellón de la luna, porque Xiao Qian decidió llevarme solo a mí, su esposa principal. Durante la cacería pasábamos los días y las noches juntos en la misma tienda. Ambos nos sentíamos más a gusto. Esa noche, mientras me bañaba, el vapor densificó el aire. Entró a trompicones, borracho.
Se quedó paralizado al ver mi figura, apenas visible entre la niebla. Su Alteza, susurré suavemente sin esconderme ni dejarme llevar por el pánico. En cambio, me levanté lentamente de la bañera, dejando que el agua resbalara por mi piel. Bajo la luz de las velas, mi cuerpo resplandecía con una suave calidez. Su garganta se movió, sus ojos se oscurecieron de deseo. Jin, murmuró mi nombre con voz ronca, dio un paso al frente y me alzó en brazos. Esa noche se mostró inusualmente amable y ferviente. 7 días después, la procesión imperial regresó a la capital. Por primera vez, mi regla se retrasó 5 días completos. Una leve sospecha me invadió el corazón, pero no demostré nada y seguí con mis rutinas habituales. Una mañana, mientras podaba las flores del patio, King Nin irrumpió repentinamente. Tenía ojeras. Era evidente que no había dormido en toda la noche. Hermana mayor, qué buena jugada has hecho, dijo con amargura. Durante la cacería de otoño cautivaste por completo a Su Alteza. Pero ¿sabes qué? Cada vez que regresa de tu habitación, sigue viniendo a verme. Dice que le aburre ver tu cara pretenciosa y santurrona. Corté una rama seca con calma, sin siquiera levantar la vista. ¿De verdad? Entonces dime, hermanita, ya que estás tan enfadada hoy, ¿has decidido no salvar a tu hermano después de todo? Su cuerpo se congeló al instante como una serpiente atrapada en su marca de 18 centímetros. Toda su arrogancia se desvaneció. Me fulminó con la mirada, agitando el pecho con fuerza, y finalmente escupió con los dientes apretados, además de amenazarme con mi hermano. ¿Qué más se le ocurre? El corazón de Su Alteza siempre me pertenecerá. Sonreí levemente y le entregué las tijeras a Junxiu. Espero de verdad que siempre puedas creerlo. King Nin se marchó furiosa, temblando de furia. Junxiu susurró con preocupación, su señoría, ahora la odia profundamente. Me temo que sí. Que me odie, dije, quitándome una mota de polvo de la manga. Mi mirada se desvió hacia mi abdomen, a un plano. Una persona cuyas cartas ya han sido expuestas por mucho que odie, no puede cambiar el curso de los acontecimientos. Poco más de un mes después, se celebró un banquete en el palacio. Asistí junto a Xiao Qian. King Nin me seguía de cerca. Durante toda la velada, sus ojos no dejaban de mirarme el estómago con una impaciencia apenas disimulada. Cuando Xiao Qian se levantó de la mesa para brindar en otro lugar, se acercó a mí con una copa de vino en la mano, hablando lo suficientemente alto para que las mesas cercanas la oyeran. Hermana, ya ha pasado bastante tiempo. ¿Por qué tu barriga no ha dado señales todavía? Mi hermano está en prisión, no puede esperar eternamente, ¿sabes? Levanté mi taza y tomé un sorbo con calma, mirándola fijamente. Concubina, el asunto de los herederos reales atañe a los cimientos del reino. ¿Cómo te atreves a hablar de ello tan a la ligera? En cuanto a tu hermano, violó la ley y enfrentará la justicia. ¿Qué tiene eso que ver con mi vientre? Su rostro palideció y luego se enrojeció de ira. Estaba a punto de replicar cuando vio que Xiao Qian regresaba y de repente rompió a llorar. Hermana, sé que me odias. Lloró a gritos, agarrándome la muñeca. Pero ¿cómo pudiste maldecir a mi hermano para que muriera en prisión? Antes de que pudiera reaccionar, ella tiró bruscamente hacia atrás, arrastrándonos a ambos a la piscina cercana con un chapoteo. ¡Ayuda! El agua fría me dejó sin aliento. En medio del caos, vi a Xiao Qian zambullirse sin dudarlo, nadando directamente hacia King Nin, que se agitaba. La abrazó y la levantó hacia la orilla. No me miró ni una sola vez. Por suerte, Junxiu era una buena nadadora. Saltó al agua enseguida y me sacó a rastras. Estaba empapado y temblando desconsoladamente. En la orilla, King Nin se aferró a Xiao Qian, sollozando histéricamente. Su Alteza, le dije a mi hermana que podría estar embarazada y luego me empujó a la piscina. Nuestro hijo. La miré con asombro. ¿Embarazada? No tenía ni idea. La mirada de Xiao Qian se volvió penetrante, llena de ira y decepción. Xie Zongyun, ¿cómo pudiste ser tan cruel? Su Alteza, por favor, sea claro. Junxiu lloró arrodillándose. Fue la consorte en quien agarró la mano de su señoría y cayó al suelo. Lo vi claramente. Mientes.
Chilló Qingning. Miserable sirviente. Dirías cualquier cosa para proteger a tu señora. El rostro de Xiao Qian estaba oscuro como un rayo. Claramente le creyó a Qingning. Mirándome empapado y tembloroso, sus ojos no reflejaban compasión, solo asco. Guardias, dijo con frialdad, llévense a la princesa heredera. Antes de que pudiera terminar, me invadió un mareo. El mundo dio vueltas y todo se volvió negro. Cuando desperté, estaba en la cálida habitación del Palacio de la Astucia. La emperatriz me apretaba la mano con fuerza, con alegría y reproche en su expresión. Zongyun. Niño, ya tienes 2 meses de embarazo. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Parpadeé débilmente con un ligero rubor tiñendo mis mejillas. Madre, quería esperar hasta los 3 meses, cuando el niño estuviera estable, para darles a ti y a papá una grata sorpresa. La emperatriz suspiró, exasperada y cariñosa a la vez. Me dio una palmadita en la mano. Siempre eres tan cauteloso y sensato. En ese momento entró el emperador, seguido por Xiao Qian. El rostro del emperador se iluminó con la mirada mientras miraba a Xiao Qian. Niño tonto. Zongyun lleva en su vientre a mi nieto real. ¿Cómo pudo haber empujado a alguien? Discúlpate con ella ahora. Xiao Qian me miró, la culpa y el conflicto se reflejaban en sus ojos. Finalmente dio un paso al frente. Zongyun, te hice daño. Bajé las pestañas y negué con la cabeza suavemente. Su Alteza estaba ansioso solo por preocupación. Entiendo. De pie cerca, el rostro de Qingning palideció como un fantasma, la furia ardía tras sus lágrimas. La emperatriz la miró con frialdad. Qingning, pensé que era sensata. Parece que me equivoqué. Qingning cayó de rodillas con un golpe sordo. Su Majestad, perdóneme. Tenía miedo por mi hijo y hablé sin pensar. Por favor, tenga piedad. La expresión de Xiao Qian se suavizó. Intentó interceder. Madre, Qingning también fue víctima. Está asustada y si de verdad lleva la sangre imperial. La emperatriz levantó la mano, interrumpiéndolo. Basta. Ya que afirmas que está embarazada, deberá permanecer en el pabellón lunar para descansar y recuperarse. No debe irse sin permiso. La palabra resonó como un rayo. Qingning levantó la cabeza bruscamente con el rostro pálido como la muerte. Esto no era diferente a un arresto domiciliario. Después de que todos se fueran, solo Yun Xiu y yo permanecimos en la celda. Me puse una mano sobre el vientre a un plano, y una leve sonrisa curvó mis labios. Este niño había llegado en el momento perfecto. Yun Xiu susurró con ansiedad, «Su señoría, ¿cuándo se embarazó?» Nunca. Solté una suave carcajada, con un destello de travesura en los ojos. Claro que no lo sabía. Al ver su expresión de asombro, añadí con pereza. Pero admitirlo ahora me exime de cualquier cargo de dañar a un heredero imperial y, convenientemente, pone a Qingning bajo arresto domiciliario. Dime, ¿por qué no lo reclamaría? 6. Al día siguiente las recompensas imperiales inundaron el Palacio del Este como un río. Rollos de seda fina, tónicos y joyas deslumbrantes llenaron mi residencia. Al menos la mitad de las recompensas fueron entregadas directamente a mis aposentos. En comparación, los regalos enviados a los aposentos de Qingning fueron escasos y escasos. Ella permanecía bajo el alero, observando a los eunucos entrar y salir de mi salón, con una mirada venenosa. Me acerqué lentamente hablando en voz baja, algo que solo ustedes dos podían oír. La hermanita debió de estar asustada ayer. Pero ahora que ambas llevamos herederos reales, deben tener mucho cuidado. Si te pusieras nerviosa y le hicieras daño al bebé, ¿no preocuparía eso a su Alteza? Sus palabras la golpearon donde más le dolía. De repente levantó la mano para empujarme, pero yo ya lo había previsto. Justo cuando sus dedos rozaron el borde de mi manga, retrocedí bruscamente, jadeando al tropezar y caer al suelo. De Jun, la voz de Xiao Qian llegó justo a tiempo. Corrió justo a tiempo para verme sentado en el suelo, pálido y agarrándome el vientre, mientras la mano de Qingning seguía congelada en el aire. No era yo. Su Alteza, no la toqué. Qingning gritó de pánico con el rostro completamente pálido.
No dije nada, solo levanté los ojos llenos de lágrimas para mirar a Xiao Qian. Frunció el ceño. Me abrazó y le lanzó a Qing Nin una mirada fría y penetrante. Vuelve a tus aposentos. Sin mi orden, no debe abandonar el pabellón Lanyu. Me llevó de vuelta a mis aposentos. El médico imperial me examinó y dijo que el bebé estaba ileso, pero que debo descansar tranquilamente. Tiré de la manga de Xiao Qian con un tono suave y suplicante. Su Alteza, por favor, no culpe a la hermana Qing Nin. Solo le preocupa su hermano. Quédate conmigo esta noche, ¿quieres? Al ver mi rostro pálido, finalmente se ablandó y se quedó. Esa noche me acurruqué obedientemente en sus brazos y murmuré: Su Alteza, mañana permíteme ir a ver al padre emperador. Puede que el hermano de Qing Nin haya cometido un delito, pero por el bien de Qing Nin y por el hijo que lleva dentro, por favor, perdónale la vida. Déjala descansar en paz. Xiao Qian estaba visiblemente conmovido. Me acarició el pelo y suspiró: Ahun, siempre eres tan comprensivo y generoso. Te he hecho mucho daño. Enterré mi rostro en su pecho, ocultando la fría sonrisa que se dibujaba en mis labios. Al día siguiente fui personalmente al estudio imperial. Con la excusa de acumular virtud para mi hijo nonato y con la esperanza de que mi hermana descansara en paz, supliqué clemencia al emperador. Complacido por mi bondad, Su Majestad finalmente accedió, ordenando que el hermano de Qing Nin fuera destituido y exiliado, pero le perdonó la vida. Esa misma noche el hermano de Qing Nin fue liberado de prisión. Al anochecer, le pedí a Jinsu que me ayudara a vestirme con cuidado y a ponerme los pendientes de perlas recién recibidos del Mar del Este. Jinsu dudó. Su Alteza fue directo al pabellón Lanyu después de la corte. Me temo que esta noche no lo hará. Sonreí a mi reflejo en el espejo de bronce. Vendrá. Y efectivamente, justo antes de medianoche, las puertas de mi habitación se abrieron suavemente. El aroma del rocío nocturno me siguió mientras Xiao Qian me rodeaba con sus brazos por detrás. Ahun, has trabajado muy duro, murmuró con el cansancio impregnando su voz. Fingí despertarme y me volví hacia él con ternura. Mientras Su Alteza venga, no siento ninguna pena. Solo deseo compartir sus cargas. Suspiró profundamente y me abrazó con más fuerza. Siempre sabes qué decir. Qing Nin provocó otra escena. Guardé silencio, pero en mi interior ya lo sabía. Ahora que la vida de su hermano estaba a salvo, no le quedaba nada que la retuviera y probablemente se aferraba aún más a Xiao Qian, llevándolo al borde de la irritación. Mientras tanto, la victoriosa noticia del noroeste, de la aplastante derrota del enemigo por parte de mi padre y mi hermano, había llegado a la capital esa misma mañana. Nadie entendía mejor que Xiao Qian cuál debía ser su postura. Afuera, la luz de la luna brillaba tenuemente. En el lugar que él no podía ver, las comisuras de mis labios se curvaron hacia arriba. Todas las piezas estaban en su lugar. En esta ronda del juego, ya había ganado. 7. Con las repetidas victorias de mi padre y mi hermano en el noroeste, la alegría del emperador no tuvo límites, y las recompensas que me otorgó fueron aún mayores. Las visitas de Xiao Qian a mis aposentos se hicieron notablemente más frecuentes. Sabía que lo hacía por las apariencias, pero me conformaba con seguirle el juego. Los celos de Qing Nin eran tan intensos que casi se desbordaron del pabellón Lanyu. La forma en que me miraba ahora era como si quisiera arrancarme la carne de los huesos. Jinsu, dije con calma, dejando mi taza de té, pronto habrá movimiento en el pabellón Lanyu. Vigila de cerca, sobre todo a quienes manipulan sus medicinas. 3 días después, Jinsu vino a informar discretamente: Su Alteza, alguien introdujo un paquete clandestinamente desde fuera del palacio. Lo hemos probado. Es un abortivo extremadamente potente. Jugueteé con el brazalete de jade en mi muñeca, levantando ligeramente las comisuras de mis labios. Se está impacientando. Cambia ese paquete. Ponlo en su sopa de nido de pájaro. Asegúrate de que lo coja con sus propias manos. Esa noche, mientras jugaba al ajedrez con Xiao Qian, una criada del pabellón Lanyu entró corriendo, presa del pánico. Su Alteza, señora Liang, está sangrando. Nos apresuramos. El médico imperial acababa de terminar su examen y suspiró profundamente. Su Alteza, acepte mis condolencias.
El niño real no pudo salvarse. Qingmin yacía pálido en la cama. En cuanto vio a Xiao Qian, las lágrimas corrieron por su rostro. Me señaló con la voz temblorosa de rabia. Era ella. Su Alteza era la princesa heredera. Debió haber envenenado mi nido de pájaros. La mirada de Xiao Qian se oscureció al volverse hacia mí. Abrí los ojos de par en par, mostrando la mezcla perfecta de sorpresa e inocencia herida. Hermanita, ¿qué dices? El nido de pájaro viene de la cocina del palacio. Ambas recibimos las mismas porciones. Además me volví hacia Xiao Qian con un tono tranquilo y razonable. Su Alteza me parece bastante extraño. ¿Por qué no investigamos quién manipuló los ingredientes hoy y quién pudo haber estado en contacto con personas ajenas recientemente? Xiao Qian ordenó una investigación de inmediato. En media hora, la verdad salió a la luz. Una de las criadas de Qingmin se había escapado del palacio hacía días y había comprado la misma medicina en una pequeña botica. Las confesiones de la criada y el tendero fueron concluyentes. El rostro de Qingmin palideció. No, no es cierto. Alguien me tendió una trampa. La interrumpí con suavidad, dejando entrever un dejo de sospecha en mi voz. ¿Será que mi querida hermana nunca quiso tener un hijo de su Alteza y tomó las riendas del asunto? Mientes. Espetó Xiao Qian con voz cortante. Qingmin jamás le haría daño a nuestro hijo. Dudé con delicadeza, bajando la voz. Solo oía rumores de que antes de que Qingmin entrara en palacio, tenía una relación cercana con cierto primo, ahora oficial de la guarnición del sur. Se decía que estaban a punto de comprometerse. Xiao Qian giró la cabeza hacia ella, con el rostro ensombrecido. ¿Es cierto? Nunca lo habías mencionado. Qingmin palideció mortalmente. Su Alteza, eso fue hace mucho. Ya no hay nada entre nosotros. Sin conexión. Arqueé una ceja y tomé una bolsita de tela de las manos de Jinsu. Entonces, ¿por qué hace apenas unos días, alguien te entregó estas ciruelas secas, tu dulce favorito de tu ciudad natal, a través de una criada de palacio? Las escondiste cuidadosamente en el fondo de tu joyero. Dentro de la bolsita solo había unas simples ciruelas saladas. Pero el rostro de Xiao Qian ya se había tornado tormentoso. Miró a Qingmin con ojos llenos de furia y traición. Su Alteza, permítame explicarle. Las ciruelas solo. Basta, gritó Xiao Qian, apartando la mano con tanta fuerza que cayó de espaldas sobre la cama. Ya es suficiente. Cuídate si puedes. Se dio la vuelta y salió furioso, sin mirar atrás ni una sola vez. Tras él se oyeron los sollozos entrecortados de Qingmin. En la puerta me detuve y la miré solo una vez. Entonces, con una leve curva de mis labios, me giré con gracia y caminé hacia el pasillo iluminado por la luz plateada. Esta noche, la luz de la luna era realmente hermosa. 8. Qingmin perdió a su hijo y su lugar en su corazón. Desde entonces se recluyó en sí misma, negándose a ver a nadie. Aunque Xiao Qian no la castigó abiertamente, nunca volvió a pisar el pabellón de la luna. En cambio, se pasaba los días ahogado en vino. Esa noche llegó a mis aposentos oliendo a licor, con pasos vacilantes y una sombra de tristeza nublando su frente. Me acerqué a él y lo ayudé a sentarse junto al sofá. En cuanto me tocó, se aferró a mí como un hombre que se ahoga aferrado a un madero, hundiendo la cara en mi cuello con la respiración caliente y pesada. Ah, Jun. Su voz era ronca, llena de dolor reprimido. ¿Por qué? ¿Por qué las cosas resultaron así? Dejé que se apoyara en mí, mis dedos peinando suavemente su cabello despeinado mientras hablaba en un tono muy suave. Su Alteza, no todo en este mundo es como uno desea. Quizás algunas cosas salieron mal desde el principio. Mis palabras sonaron a la vez consuelo y lamento, lo que lo atrajo a abrazarme con más fuerza. Sintiendo que su tensión se aliviaba un poco, bajé la cabeza, dejando al descubierto la curva de mi cuello, pálido y brillante bajo la luz de las velas. El tenue aroma de mi cabello, mezclado con la delicada fragancia de mi camisón, flotaba silenciosamente entre nosotros. Como era de esperar, su respiración se hizo más pesada, y la palma de su mano en mi cintura se calentó gradualmente a través de la seda. Era el momento oportuno. Giré ligeramente la cabeza,
rozando su oído con los labios mientras susurraba, con la respiración entrecortada. Su Alteza el médico imperial me tomó el pulso hoy. Dijo que el bebé ya está estable, ya tiene 3 meses. Hice una pausa lo justo para sentir su cuerpo tensarse antes de continuar, en voz baja y tímida, si Su Alteza lo desea, puedo. Se quedó paralizado un instante alzando la vista hacia mí oscuro, nublado por el alcohol y las emociones enredadas, antes de que toda razón se ahogara bajo el deseo. Su garganta se movió bruscamente. Luego se inclinó y me recostó con cuidado sobre la colcha de brocado. La luz de las velas se mecía roja. La noche era tierna y cálida. Esa noche él era más gentil que nunca. El sudor me goteaba por el cuello quemándome la piel. A la mañana siguiente se quedó a desayunar, por primera vez con un ligero rastro de dependencia en su expresión mientras me ayudaba a servir la comida. Justo cuando volvía a coger sus palillos, se oyó un alboroto afuera. Cuando levantamos la vista, allí estaba, King Nin, vestida de blanco como la luna, con el pelo sin adorno salvo por un simple broche de plata. Sin rubor ni polvos, tímida, frágil, casi etérea. Mi corazón dio un vuelco. Desde que entró en el Palacio del Este nunca había vestido con tanta sencillez. Algo no cuadraba. Su Alteza comenzó con la voz entrecortada y los ojos enrojecidos. Anoche soñé con la primera vez que nos vimos en el jardín imperial. Dijiste que me preferías de este color, que parecía una magnolia floreciendo bajo la luna. La mano de Shao Qian se congeló en el aire, su mirada se suavizó al posarse sobre ella. Al ver eso, King Nin dejó caer una lágrima por su mejilla. Fue una desgracia para mí no haber protegido a nuestro hijo. No me atrevo a pedir perdón. Solo le ruego a Su Alteza que se cuide. Por favor, no arruines más tu salud con vino. Cada palabra le llegó al corazón. Tras un momento de silencio, finalmente dejó los palillos, se levantó y fue hacia ella. Con un suspiro, la atrajo suavemente hacia sus brazos. El pasado, pasado está. No vuelvas a hablar de ello. King Nin lloró en silencio contra su pecho, pero por encima de su hombro, me miró con una expresión de inconfundible triunfo. Shao Qian le acarició la espalda con dulzura. Llámame. Te acompañaré de regreso. Mientras los veía irse juntos, Junsu dio un pisotón de ira. Su gracia. Ella solo, ella solo. Me llevé tranquilamente una cucharada de sopa de nido de pájaro a los labios, con expresión inmutable. ¿Qué prisa hay? Revolví el caldo cristalino con suavidad, sonriendo levemente. Cuanto más se esfuerce por fingir, peor caerá cuando él finalmente vea su verdadero rostro. La luz del sol se filtraba por la ventana enrejada, destellando en la fina plata de mi armadura oculta bajo mi túnica, un destello de luz fría. Que siga adelante unos días más, murmuré. Cuanto más alto sube, más fuerte se romperá. 9. El tiempo fluyó en silencio y mi vientre se ensanchó. El nacimiento estaba cerca. Era la noche del Festival de los Faroles. Por bondad, el emperador y la emperatriz nos permitieron a Shao Qian y a mí retirarnos del banquete antes de tiempo. El carruaje avanzaba con suavidad por el camino del palacio. Shao Qian se sentó frente a mí con los ojos cerrados, descansando. King Nin se sentó a su lado, su mirada se posó en mi vientre hinchado, con una tormenta de emociones indescifrables destellando en sus ojos. El aire dentro del carruaje era tenso e incómodo. Apoyé una mano en mi abdomen, sintiendo cómo se movía la bebé, y luego la miré con una sonrisa amable. King Nin, ¿quieres sentirlo? La pequeña ha estado muy animada últimamente, siempre dando patadas. Antes de que pudiera reaccionar, tomé su mano y la presioné suavemente contra mi vientre. En el momento en que nuestras palmas se encontraron, se echó hacia atrás como si le quemara. Ahora. Seguí la fuerza de su retroceso, soltando un grito de sorpresa al caer hacia atrás, golpeándome con fuerza contra la pared del vagón. Entonces me agarré el estómago con el rostro pálido y la voz quebrada por el dolor y el miedo. ¡Ay, mi estómago! Su Alteza, salve a nuestro hijo. Shao Qian abrió los ojos de golpe con las pupilas contraídas, y en un instante estuvo a mi lado, abrazándome con el rostro desfigurado por el pánico. Son Yun, no tengas miedo, estoy aquí. Su Alteza, no culpe a King Nin, no lo decía en serio. Me temblaba la voz mientras jadeaba entre lágrimas.
El rostro de King Nin palideció. No lo hice. Su Alteza, no la empujé. Se cayó sola. Basta, rugió Shao Qian con los ojos llenos de furia y decepción. King Nin, me has decepcionado de verdad. Son Yun no ha hecho más que suplicar por la vida de tu hermano, ¿y así es como le pagas? ¿Haciéndole daño a ella y al niño que lleva dentro? ¿En qué te has convertido? Se dio la vuelta jadeando, demasiado disgustado para volver a mirarla. Su Alteza, eso duele, el bebé. Gemí débilmente y el escarlata se extendió por mi falda. Al ver la sangre, su rostro palideció. Más rápido. Le gritó con voz ronca al conductor. Llévanos de vuelta al Palacio Este ahora. El carruaje retumbó en la noche. De vuelta en el palacio me llevó en brazos directamente a la sala de partos. Las parteras y los médicos ya estaban esperando. Todo estaba preparado. El medicamento inductor hizo pleno efecto. El dolor me azotó como una ola. El sudor me empapó el pelo. Mis labios sangraban de tanto morderlos. Lo soporté en silencio. Era una agonía que había previsto desde hacía tiempo, pero que nunca imaginé realmente. Su Alteza. Dije con voz áspera y débil a través de la mampara. No lo lograré. No digas eso. Gritó con la voz entrecortada. Estarás bien. Debes estar bien. La voz de King Nin se escuchó desde afuera. Por favor, cálmese, Su Alteza. El parto siempre lleva tiempo. Ella no es una mujer cualquiera. Xiao Qian espetó con la rabia que le temblaba las palabras. Lleva horas sufriendo, ¿y por qué? Por tu culpa. Al oír la profunda culpa y el dolor en su voz, supe que había llegado el momento. Mi amor. Tengo miedo. No veré el mañana. Susurré, dejando que mi voz se apagara mientras mi cuerpo se relajaba, mi mano cayendo sin vida de la cama. Son Yun. La compostura de Xiao Qian se hizo añicos. Corrió adentro ignorando cualquier tabú, agarrando mi mano fría y aferrándola con desesperación. Despierta. No te atrevas a dejarme. Lo arreglaré. Lo arreglaré todo. Por favor, vive. En ese preciso instante la emperatriz llegó con el médico imperial y le instó a salir. Él se negó con los ojos rojos y temblando. No. Ella es mi esposa. Ese es mi hijo. No me voy a ninguna parte. Afuera, King Nin se tambaleaba, con el rostro pálido mientras escuchaba. Adentro el médico trabajaba con rapidez con sus agujas. Me desperté. Mientras masticaba la rodaja de ginseng que la enfermera me metió entre los labios, volvió a empujar, bajo la orden de la partera. Su Alteza, puedo ver la cabeza. Empuje, Su Gracia, empuje. Apreté la mano de Xiao Qian con todas mis fuerzas. Un último grito escapó de mi garganta. Jaja. El llanto de un recién nacido atravesó el aire pesado. Felicidades, Su Alteza. Un principito sano. La alegre voz de Yunsu resonó. Me desplomé en la cama, con lágrimas en los ojos mientras miraba a Xiao Qian. Mi amor, nuestro hijo. Déjame verlo. La enfermera me puso al bebé en brazos. Su carita estaba rosada y perfecta. Las lágrimas volvieron a nublarme la vista. Xiao Qian tomó al niño con cuidado, secándome las lágrimas con el pulgar, con una voz más suave que nunca. Ya eres madre. ¿Por qué sigues llorando como una niña? Un brazo alrededor de nuestro hijo, el otro a mí. Nos abrazó a ambos dándome suaves palmaditas en la espalda. Descansa, mi amor. Duerme un rato. Cuando despiertes lo volverás a ver, esta vez como es debido. Bajo su murmullo de consuelo, el agotamiento finalmente me venció. Cerré los ojos. Afuera, la noche se hacía más profunda. Y a partir de ese momento, el destino de varias personas en el palacio cambió silenciosa e irrevocablemente. 10. La noticia de mi entrega sana y salva del heredero legítimo se difundió rápidamente, y la alegría inundó todo el palacio oriental. La propia emperatriz acunó al príncipe recién nacido en sus brazos, completamente fascinada por él.
Pero pronto la calidez de sus ojos de fénix se convirtió en hielo al mencionar el crimen de King Nin de intentar dañar al heredero real. Una mujer tan venenosa no puede ser perdonada, declaró la emperatriz con tono tajante y terminante. Cuando trajeron a King Nin, palideció por completo. Se arrodilló en el suelo, sollozando, aferrándose a la túnica de Xiao Qian mientras suplicaba por su vida. Su Alteza, por favor, perdóname. Por los sentimientos que una vez compartimos. Por favor, solo por esta vez. La expresión de Xiao Qian se contrajo, llena de conflicto. Finalmente su mirada se volvió hacia mí. Me incorporé débilmente en la cama, con voz suave pero firme. Mamá. King Nin actuó por una confusión momentánea. Ahora que tanto yo como la niña estamos a salvo, ¿por qué no perdonarle la vida? La emperatriz me miró un buen rato antes de soltar un suspiro. Muy bien. Por el tiempo que una vez me salvaste, ella vivirá. Pero a partir de hoy, será desterrada al Palacio Frío para reflexionar sobre sus pecados en soledad. El rostro de King Nin palideció. Mientras los eunucos se la llevaban, giró la cabeza y me lanzó una mirada llena de odio venenoso, un odio que helaba la sangre. Los días en el Palacio Frío eran desoladores, pero King Nin no era nada tranquilo. Cada noche cantaba la misma canción de amor que una vez compartió con Xiao Qian, la que habían escrito juntos, con una voz triste y evocadora, con la esperanza de conmoverlo de nuevo. Pero pronto el emperador enfermó gravemente. Recibimos órdenes de entrar en palacio y atenderlo. A mitad de camino, me detuve de repente y me acerqué para susurrarle a Yunchu al oído. Ve al Palacio Frío. Elimina a los guardias. Y añade algo a su comida. Asegúrate de que duerma profundamente toda la noche. El rostro de Yunchu se tensó. Hizo una reverencia y se fue sin decir palabra. Necesitaba que King Nin se volviera sorda a muerte ahora, y necesitaba que tuviera la oportunidad de escapar. Después de todo, este drama no estaría completo sin su actriz principal. Esa noche las campanas anunciando la muerte del emperador repicaron por todo el palacio. Al amanecer todo el imperio estaba de luto y King Nin, pintada y vestida de rojo intenso, salió del Palacio Frío. Corrió directamente hacia Xiao Qian. El salón matutino era un mar blanco. Solo ella permanecía allí, roja como un fantasma, sacado de las profundidades del infierno. Su Alteza, gritó con el rostro iluminado por una sonrisa delirante. Sabía que vendrías a buscarme. La emperatriz estaba furiosa. Maldita desvergonzada. ¿Cómo te atreves a comportarte con tanta desfachatez ante el espíritu del difunto emperador? Xiao Qian instintivamente quiso suplicar por ella, pero le presioné suavemente el brazo. Majestad, dije, corrigiendo deliberadamente. Mi voz es suave, pero pesada como el hierro. Los ojos de todos los cortesanos están puestos en ti. Estás a punto de ascender al trono. No debes dejar que tus sentimientos personales nublen tu juicio. Su cuerpo se congeló. Miró a la mujer trastornada que tenía delante, luego a los ministros que lo observaban, con una mirada fría y llena de duda. Cuando finalmente se giró, su mirada se había congelado. Dio un paso adelante. Guardias, ordenó con voz grave pero resuelta, arrastraron a esta loca y la golpearon hasta matarla. La sonrisa de King Nin se congeló en sus labios. Sus ojos se abrieron de par en par, incrédulos. Su Alteza. No. No puedes hacerme esto. Dijiste que me amarías para siempre. Sus gritos fueron interrumpidos por el golpe sordo de las tablas de madera contra la carne. Cuando volvió el silencio fue total. Xiao Qian no miró atrás ni una sola vez. Simplemente continuó presidiendo los ritos funerarios. Supe entonces que cualquier atisbo de afecto que aún le tenía había quedado sepultado bajo el peso del poder. Cuando el nuevo emperador ascendió al trono, fui coronada oficialmente emperatriz. Nuestro hijo naturalmente se convirtió en el príncipe heredero. Yo personalmente seleccioné a sus consortes, docenas de ellas. Muchas se parecían a King Nin en algo, en sus ojos, sus sonrisas, incluso en sus voces. Al principio, Xiao Qian las encontró novedosas. Pero con el paso del tiempo los rostros se difuminaron, y ya no podía recordar cómo era realmente King Nin. Las cargas de la corte se hicieron más pesadas, el harén más abarrotado.
En menos de una década, Xiao Qian, que aún no había cumplido los 40, ya estaba exhausto y frágil. A los 15 años, el príncipe heredero empezó a colaborar en los asuntos de Estado. Yo me sentaba tras la cortina, supervisando la corte y el harén con serena precisión, todo marchando a la perfección. Llegó otro duro invierno. Xiao Qian enfermó y falleció poco después. Como anunciaron las campanas mortuorias, me senté en el Palacio del Fénix ante el espejo de bronce, contemplando al regio, con un rostro envejecido reflejado allí. Majestad, es hora de cambiar, murmuró Jinsu en voz baja. Me levanté lentamente, dejando que las doncellas me vistieran con la túnica ceremonial de la emperatriz viuda. En el espejo, la mujer que me devolvía la mirada parecía digna, intocable, una reina madre que gobernaba una nación. Durante todos estos años, nunca había buscado de verdad el amor de nadie. De principio a fin, mi objetivo había sido simple y clarísimo: alcanzar la cima del poder y proteger la gloria de mi familia. Ahora, por fin, estaba exactamente como debía ser.